Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación. El tema de hoy es el siguiente: la naturaleza aborrece el vacío, lecciones de la historia. Voy a hacer un par de ejemplos negativos y luego ejemplos positivos en cuanto a cosas que han ocurrido en la historia, de cómo han ocurrido, sucedido liderazgos e ideologías que fueron imperantes en su época y algunas duran hasta hoy, debido a los malos liderazgos, a las malas ejecuciones, a los vacíos que ha dejado la necesidad de ciertos pueblos de buscar respuestas, de buscar una mejor solución, cómo estos vacíos fueron explotados por dictadores o por ideologías que terminaron causando aún más daño, ¿no? Entonces, empezamos por algunas ideas. Bueno, el nacionalismo lo vamos a hablar cómo fue explotado después, pero el socialismo, básicamente, y el comunismo, que surgen básicamente del siglo XIX, en Marx, que es el pensamiento de 1848, y los ideales socialistas empiezan a surgir debido a la percepción y también y no solo percepción, sino a la realidad de la bajo estándar de vida que había dado el trabajo en fábrica, ¿no? Durante la revolución industrial. La revolución industrial lo que hizo fue traer nuevas tecnologías, avances científicos, que lograron modernizar las ciudades después, eventualmente, ¿no? Y urbanizar las ciudades, o sea, urbanizar una nación, básicamente trasladarlo del área rural hacia las ciudades. Pero el problema es que la condición de vida de las fábricas, la salubridad, el estándar de vida no se vio necesariamente mejorado en esa época. Entonces, y las reformas y los cambios a estas condiciones tardaron un tiempo en llevarse. Entonces, el socialismo surge como el comunismo también surge como esta necesidad, ¿no? De clamar los derechos de los obreros, ¿no? Entonces, por eso surgen este tipo de ideologías, porque hay este vacío, ¿no? En cómo se están haciendo las cosas en Occidente, y de ahí surgen estos ideales, ¿no? De ahí otros liderazgos, ¿no? Podemos ir a la Revolución Rusa, por ejemplo, de 1917, liderada por Vladimir Lenin. Bueno, el zar Nicolás II, básicamente lo que estaba ocurriendo es que todavía estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial y las reformas que había tratado de implementar. Su enfoque del zar era mucho en las clases medias y en las clases pobres, las clases bajas habían quedado un poco de lado, o bastante de lado, y por lo tanto estos ideales marxistas, impulsados por Lenin, cobraban algún sentido, ¿no? De darle poder y autonomía a los obreros, a los más necesitados, ¿no? Entonces, obviamente que es una ideología que causó la muerte de millones de personas por hambruna, por inanición y también por represión a la oposición. Y luego surge Stalin, que es aún peor. Pero esto sucede, ¿por qué? Por estas necesidades, ¿no? Y podemos ir a la China maoísta. ¿Cómo surge Mao? Bueno, básicamente China en el siglo XVIII era una potencia mundial, luego en el siglo XIX empezó a caer en la pobreza, en la hambruna, áreas rurales, y para el siglo XX, cuando surge Mao, básicamente el Mao muestra, por así decirlo, un liderazgo fuerte, entre comillas, durante la larga marcha, ¿no? De que básicamente persiguieron a los comunistas, y bueno, había corrupción en el Partido Nacionalista, que entonces las ideologías del marxismo empiezan a combatir con esta China que básicamente había pobreza rural, las cosas no estaban, había corrupción, entonces estas ideologías se logran vencer base a esto, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, al fascismo, ¿no? ¿Cómo surge el fascismo? El crack de Wall Street del año 29, básicamente lo que termina ocurriendo es que desestabiliza la credibilidad del capitalismo, desestabiliza la credibilidad del mercado, desestabiliza la, la, la visión de una democracia fuerte, ¿no? Entonces, las ideas fascistas surgen en este vacío, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un liderazgo fuerte y utilizaron la identidad nacional, pues, ¿no? Por ejemplo, Hitler lo que usa, o sea, usa las ideas del nacionalismo, que las ideas nacionalistas tienen sentido cuando tú hablas de un país soberano, ¿no? De independizarse, cuando hablas de la independencia del África, por ejemplo, que necesitaron estas ideas nacionalistas, tiene sentido, pero de ahí utilizar como ideal romántico quizás, ¿no? Como sí, estoy orgulloso de mi patria, ok, hasta ahí, pero de ahí a utilizarlo como para preservar los intereses del Estado en cuanto a la guerra, etcétera, eso ya se tergiversa, ¿no? Y el fascismo surge como una alternativa fuerte, un liderazgo fuerte como el que promovía Hitler, el que promovía Mussolini, para básicamente mostrar la fuerza del Estado
en respuesta a esta debilidad o esta pusilanimidad, si se le puede llamar, de la percepción que había de las democracias, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algún ejemplo. Hitler, Mussolini, la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo surge la Revolución Cubana. Ya había una dictadura antes, ¿no? De Batista, en la década de los 50 y básicamente Fidel Castro bueno, el Che, impulsado por guerrilleros como el Che Guevara, básicamente buscan darle esta voz supuestamente a los pobres, a los más necesitados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había una dictadura, ya había problemas en el país, entonces surge de estos malos liderazgos, surgen otros que en este caso fueron aún peores, ¿no? El castrismo sabemos que en Cuba dejó mucha hambre, mucha corrupción, mucho desastre. Entonces, estos movimientos, sea socialismo, comunismo, fascismo, el maoísmo, el leninismo, todas estas corrientes, o para hablar de Pol Pot, voy a hacer un ejemplo más, el de Pol Pot, básicamente Estados Unidos lo que hace tratando de combatir el comunismo, bombardea a los Vietcong que estaban de Camboya, ¿no? Entonces, eso quizás y Estados Unidos tratando de sofocar expansión del comunismo, quizás fue un poquito muy insistente y invadió quizás, si se le puede decir, y entonces generó esta sensación en Camboya de la necesidad de un liderazgo también que respondiera, ¿no? Tuviera mano fuerte, que pudiera salir adelante y básicamente de ahí surge el apoyo a Pol Pot, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que el comunismo sea una buena idea, para nada, es una de las cosas peores que le ha pasado a la humanidad, pero a veces quizás el intento, la sobrepresencia de Estados Unidos, quizás también en los países de Oriente Próximo, ¿no? También ha traído ese sentimiento de odio, de represalias antioccidentales, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás han tomado mucho espacio, ¿no? Se le puede decir, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es eso, ¿no? Termina generando una sensación de que son los enemigos, el capitalismo es el enemigo, la explotación del petróleo es lo único que les importa, y muchas de estas cosas, muchas de las acusaciones que se le han hecho a Estados Unidos son ciertas, ¿no? Han sido imperialistas, han sido asesinos, han financiado terrorismo en algunos casos, han alimentado, han establecido dictaduras con tal de que no fueran comunistas, básicamente. Entonces, las cosas a veces no se han hecho bien. Y eso lo podemos ver hoy en día con la presencia de Putin, la alianza que tiene con China, de Xi Jinping, con Corea del Norte, algunas influencias quizás con la India han tratado de tener. Y estas cosas surgen por ese sentimiento antioccidental, los vacíos que han dejado los malos liderazgos quizás que han habido en el siglo XXI. Y entonces son cosas que han pasado, que han dejado vacíos, que se han cubierto por liderazgos y por ideologías negativas. Podemos hablar de algunos ejemplos positivos. El Renacimiento italiano, que empieza con la arquitectura de Brunelleschi, básicamente. El Renacimiento italiano que también trae a escultores como Miguel Ángel o pintores como Da Vinci, que también se mete en la ciencia. Uno de estos, y básicamente son ideales que empiezan a nacer con las ideas de modernizar un país, de hacer las cosas mejor, con familias adineradas que buscan invertir, los Sforza, los Medici, buscan financiar arte, obras de arte, buscan financiar mejor arquitectura, buscan que las cosas sean más elegantes y terminan produciendo estas posibilidades para que el arte florezca. Y básicamente de ahí surge el interés por la literatura grecorromana, los pensadores como Aristóteles, ¿no? De la antigua Grecia. Y básicamente esto surge, ¿por qué? Por este deseo, ¿no? De recobrar ideales pasados que fueron positivos, ¿no? De la cultura grecorromana. Trae la idea del humanista, ¿no? De centrar al hombre por encima de solamente los dioses, entonces trata de darle protagonismo al hombre. Este, Básicamente es una idea que surge, es algo positivo, y termina impactando a otras naciones, ¿no? Termina buscando esa necesidad de modernizarse, ¿no? De traer los ideales positivos del pasado. Si vamos a otro, el capitalismo que surge básicamente, bueno, no surge precisamente, pero uno de los países donde el capitalismo imperó bastante fuerte fue en Holanda, en los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos básicamente crearon la bolsa, bueno, se creó ahí la bolsa de Ámsterdam y se crea una de las primeras sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas, que básicamente estamos hablando de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, y básicamente esta idea, ¿no? de querer
financiarse, de querer tener un mercado libre, de fomentar el comercio. Y estos ideales del capitalismo influyen mucho en Gran Bretaña y en Francia, que imitan estos modelos de inversión, de comercio de Holanda. ¿Y qué termina pasando? Gran Bretaña se convierte en potencia, Francia también se desarrolla, y luego estos ideales se trasladan a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que es un país que básicamente surge con ese deseo de buscar esa libertad religiosa, de traer algunos ideales de la libertad, eh, y estas ideas, ¿no? Del capitalismo se quedan arraigadas y florecen en estos países, y por eso es una de las razones por las cuales se vuelven potencia, ¿no? Lo mismo podemos decir de los Países Bajos en el siglo XVII. Si hablamos de, por ejemplo, la ilustración, bueno, sin duda la imprenta de Gutenberg, los ideales del Renacimiento, de alguna manera los conocimientos de los textos clásicos, la imprenta de Gutenberg que busca revolucionar lo que es la imprenta de Gutenberg divulga los ideales del conocimiento, la búsqueda de temas como el sufragio universal, las ideas de Thomas Paine, por ejemplo, la idea de que el derecho a la propiedad no es lo único que debería de darte poder de voto, porque si no, solamente los ricos son los que pueden tener la oportunidad de votar, puede haber injusticias, las ideas de la enciclopedia, no, o ¿cómo se llama? El método científico propuesto por Francis Bacon, las experimentaciones de Galileo Galilei en el siglo XVI, perdón, XVII, en el año 1600 tantos, 30 creo que. Estas experimentaciones, y también hay otros, ¿no? Científicos, ¿no? La microbiología, otras ramas de la ciencia que empiezan a florecer en el siglo XVII, y básicamente impulsan este deseo de conocimiento, de una cultura centrada en la razón, ¿no? El protestantismo, ¿no? Del 1517, que surge con las tesis de Martín Lutero. Básicamente el protestantismo surge como reacción a esta iglesia católica que era el poder, el clero tenía el poder absoluto. Básicamente las cosas se hacían con corrupción, las cosas no era precisamente buscaba el bienestar, sino el poder, y por lo tanto el protestantismo surge como respuesta a eso, y las ideas del protestantismo de cuestionar la autoridad del clero también es parte de la razón de la ilustración. La ilustración que busca los conocimientos, por ejemplo, en la enciclopedia, la idea de mezclar ideales, por ejemplo, de la razón por encima de la autoridad del clero, la experimentación científica, y también ideales como ¿cómo se llama? El, el, la democracia, ¿no? Por encima del derecho divino de los reyes, ¿no? La idea de John Locke del contrato social, la idea de que esto derecho divino de los reyes, que los poderes absolutistas solo debían rendirle cuentas a Dios, mostraba la corrupción y el problema del absolutismo, ¿no? Que hubo. Son ideales de Jean Baudin, por ejemplo, de Thomas Hobbes, que terminan siendo problemáticos, y por lo tanto esta ilustración busca mezclar todos estos ideales que son buenos, ¿no? Y eso hijo de la ilustración puede ser el feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de democracia, de libertad, ideales de la libertad, el feminismo surge también, el sufragio femenino y los derechos de la mujer surgen como hijo, quizás no decía si le quiere llamarse, de la ilustración, ¿no? No sé si me olvido algo. Bueno, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ojo que la Revolución Francesa no fue bien gestionada, ¿no? Lo voy a mencionar en un rato, pero los ideales de la libertad, de la ilustración, trajeron esto. De hecho, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos consideraba la libertad de todos los hombres, pues supuestamente, obviamente que los padres fundadores tuvieron esclavos, pero estos ideales de libertad lograron dejar la Constitución abierta. ¿Para qué? Para tener modificaciones del futuro, que luego se llevó al abolicionismo que empezó en Gran Bretaña. Gran Bretaña, básicamente, el Imperio Británico tuvo presiones internas de pensadores como William Wilberforce, que antagonizaban la esclavitud y hablaban de los ideales de la libertad que se habían traído de la Ilustración, un poco con la influencia de la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776. Estamos hablando de la abolición de la esclavitud en los inicios del siglo XIX, 1805, por ahí, por esa fecha, 1800. Y básicamente también hay revoluciones, como la revolución en Haití, la revolución en Jamaica, que
ejercieron presión sobre los colonizadores y que se dieron cuenta que no solamente fue un motivo humanitario, sino de conveniencia, ¿no? Más que someter a los esclavos, nos conviene más simplemente darles su libertad, ¿no? Y luego negociar con ellos, pero gestionar la esclavitud con toda esta presión social, con toda esta presión política, con toda esta presión de revueltas, no les convenía, entonces se dieron. Entonces, ideales ideales buenos también tienen un impacto positivo en efecto en cadena, ¿no? Entonces, y también el abolicionismo de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Después de la guerra de secesión, estamos hablando de 1800, la década de los 60, de 1860, 1865 es básicamente cuando se abole la esclavitud en Estados Unidos. Y esto también tiene un efecto en cadena para Martin Luther King en la década de los 60, que surge básicamente en 1960, que habla, ¿no?, de estos ideales de la desigualdad racial, de, 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 de traerle de los derechos civiles a los negros, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, estos ideales, y no sé si quizás puedo mencionar alguno más. Bueno, sí, sí, los ideales buenos terminan también teniendo efectos en cadena, entonces los vacíos que se llenan con cosas positivas terminan generando cosas en cadena, ¿no? Y cuando las cosas se hacen mal, como por ejemplo la Revolución Francesa, que tuvo Maximilien Robespierre como líder, que le dio un culto a la razón, se exageró la idea del reino del terror. ¿Qué termina sucediendo? Dictadores como Napoleón Bonaparte, ¿no?, que termina tratando de conquistar Europa, termina invadiendo otros países y lo hace porque puede ejercer mano fuerte y dominio militar. Y sí, era un genio militar, ¿no? Era un estratega muy inteligente y por lo tanto utilizó sus talentos para eso y terminan surgiendo estos liderazgos. Las cosas negativas surgen por vacíos, como se dice el dicho, ¿no? La naturaleza aborrece el vacío y lo positivo surge también y termina teniendo efectos en cadena. Entonces es importante que midamos qué vacíos y necesidades tenemos y las podemos reemplazar por cosas positivas y liderazgos fuertes, pero buenos, porque si no, terminan desencadenando cosas peores. Algunas lecciones de la historia, muchachos. Espero les guste y les mando un abrazo.